Las noticias en Televistazo con Gabriela Báer y Pedro Jiménez. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Esta madrugada se registró un enfrentamiento en la brigada de Selva 55 Putumayo en Sucumbíos. Pedro, así comenzamos esta emisión. Así es, Gaby, amigos, bienvenidos. 2 militares resultaron heridos tras el ataque de delincuentes que además robaron 2 fusiles HK de la unidad militar del ejército ecuatoriano. Paul Romero con el informe. Parte del enfrentamiento quedó grabado en video. Ocurrió esta madrugada en el batallón de Selva 55 Putumayo, frontera con Colombia. En las imágenes se observa al militar que apunta con su arma de dotación a uno de los delincuentes que intentaba ingresar a la unidad militar. Ya se le cae el alimentador. El ejército informó que tras la alerta se produjo el enfrentamiento, en donde 2 militares resultaron heridos. Así lo confirmó el comandante de la brigada de Selva. A uno de ellos le golpean con un arma contundente en la cabeza, propiciándole una grave lesión cerebral. Y el otro centinela, al reaccionar en esta, le somete al delincuente y le puso incluso de rodillas, apuntando con su arma, y realizó el uso progresivo de la fuerza. Los 2 heridos están estables. El que registra más complicaciones fue trasladado a una casa de salud de Nueva Loja. Un segundo delincuente atacó a nuestro soldado, causándole varias heridas. Recibe 13 puñaladas por la espalda. Este ataque podría estar relacionado a las últimas operaciones militares que el ejército realiza en la frontera con Colombia, en donde se ha descubierto la presencia de grupos irregulares armados vinculados al narcotráfico. Hemos encontrado plantaciones de coca en los islotes que forma el río Putumayo. Hemos encontrado armas, hemos encontrado municiones. Según el ejército, tras el enfrentamiento se han extremado las medidas de seguridad en todo el batallón de Selva 55 Putumayo y en las unidades militares pertenecientes a la brigada de Selva 19 Napo. Se han incrementado los controles en la vía Dureno-Tarapoa y se ha coordinado con las unidades de frontera de Colombia. Repasemos ahora algunos de los ataques a policías y militares registrados en el país en los últimos meses. Uno de los hechos más violentos ocurrió el pasado 12 de diciembre en Esmeraldas. Allí, sujetos dispararon contra una unidad de policía ciudadana, provocando la muerte de un uniformado. En este año, una de las alertas de ataques a uniformados ocurrió en la parroquia Pozorja del cantón Guayaquil el pasado 17 de marzo. En esa fecha, delincuentes dispararon contra el carro de un oficial de la Armada que estaba en el estacionamiento de la entidad. Mientras que en el puerto principal, el 27 de abril, sujetos atacaron a tiros una unidad policial ubicada en el sector de Socio Vivienda 2, en el noroeste. Ese atentado fue como represalia tras una detención por parte de los agentes. Finalmente, el domingo 15 de mayo, recién la semana pasada, una unidad policial de Babahoyo en Los Ríos fue blanco de un ataque armado. Ahí sujetos aprovecharon la madrugada para disparar contra las instalaciones y un agente tuvo que lanzarse al piso para salvarse. Todo esto pone en evidencia cómo día a día la criminalidad gana terreno en el país y no respeta ni siquiera a las autoridades. Hay alarma en la provincia de Azuay tras un ataque armado contra una empresa minera del cantón Pucará. El incidente se registró este lunes y dejó 28 personas heridas. Las autoridades indicaron que se logró rescatar a los 43 trabajadores del sitio tras horas de búsqueda por parte de la policía. Tenemos un informe con imágenes de Ángel Robles. La alerta de un atentado contra los empleados de una empresa minera fue emitida por el ECU 911. El hecho se registró este lunes en el sector de Tres Chorreras, en el cantón Pucará, provincia de Azuay. Hasta ese lugar, de difícil acceso y sin señal celular, avanzaron agentes policiales para verificar el incidente. Según información preliminar, sujetos armados irrumpieron en el sitio y atacaron a 43 trabajadores, entre ellos guardias de seguridad. Su objetivo era apoderarse de las minas. Guardias o personas que pertenecían a 2 compañías de seguridad que estaban prestando justamente seguridad en esa mina y que fueron sorpresivamente atacados por
de 10 a 15 personas que llegaron en vehículos y motocicletas, a quienes les procedieron luego de someterles a quitarles las armas de fuego que tenían en dotación. Inicialmente se habló de víctimas mortales, sin embargo las autoridades descartaron ese dato y confirmaron 28 heridos que habían sido llevados a distintas casas de salud de la zona. Tenemos personas que fueron atendidas en el hospital de Pasaje, en especial con hematomas, con golpes. Tenemos en este momento una persona con hipotermia aquí en el centro de salud. Todos los demás se encuentran en buenas condiciones y estables. Pero los trabajos en el área continuaron hasta la noche, pues varias personas estaban desaparecidas. Se hizo un peinado, se rescató a los 10 guardias de seguridad de las diferentes compañías. Por su parte, la gobernación de Azuay informó que se estableció un puesto de mando unificado de policías y militares para estar atentos a cualquier novedad. La inseguridad fue uno de los temas abordados por el presidente Guillermo Lasso en diálogo con medios de comunicación. Indicó que con Israel se concretaron respaldos para las fuerzas de seguridad en la cruzada que se mantiene contra las organizaciones criminales. Además dijo que la Banca Internacional de Inversión mejoró las previsiones de crecimiento de la economía ecuatoriana para este año. Temprano el presidente de la República, Guillermo Lasso, habló sobre su reciente visita a Israel y de los acuerdos que se lograron en el ámbito de la seguridad pública. Y he logrado que el Estado de Israel apoye al Estado ecuatoriano en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra el narcotráfico. Y ya hemos comenzado a trabajar. No es simplemente puros convenios o puras palabras. El jefe de Estado también dijo que no es poca cosa tener las cuentas fiscales en orden. Hace gala del buen manejo de la macroeconomía y de las expectativas de crecimiento que se ajustan. La estabilidad económica es un bien público, es un bien común que nos beneficia a todos los ecuatorianos. Un banco de inversión, Bank of America y el Barclays Bank también consideran que la economía ecuatoriana este año crecerá entre el 4 y 4,5%, lo cual podremos crear más empleo y más oportunidades de emprendimiento. El presidente también confirmó que se vendió uno de los 2 aviones presidenciales, así como el destino que tendrán esos recursos. Se lo hemos vendido al Estado colombiano. Es una transacción de Estado a Estado. Se lo ha vendido en $8 millones y esos $8 millones va a ser utilizado por la Fuerza Aérea para poner a punto un avión C-130 para el transporte de tropas. Tiene una capacidad de transporte de 100 personas debidamente armados y equipados. Guillermo Lasso contó que está trabajando en el informe a la Nación que dará el próximo 24 de mayo. Adelantaba cuáles serán los ejes de acción en el segundo año de su mandato. Seguridad y empleo. Tenemos que fortalecer a la fuerza pública ecuatoriana, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aquí parece que de manera deliberada, se debilitó institucionalmente a Fuerzas Armadas y el sistema de inteligencia del Ecuador. Dijo además que la consulta popular aún está en carpeta, que no tiene fecha, pero sí temas. Uno de ellos, la seguridad, o mejor dicho, reformas para recuperarla. Graves declaraciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia en contra de Hernán Ulloa, titular del Consejo de Participación, sobre injerencia en la justicia y un proceso de designación. Los detalles en el siguiente informe de Jacqueline Rodas. Se abre una nueva pugna institucional, esta vez entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional de Justicia. Hoy el presidente de este último organismo, Iván Saquicela, informó que retira la terna para la designación de presidente del Consejo de la Judicatura, actualmente presidido de forma temporal por Fausto Murillo. Saquicela arremetió en contra de Hernán Ulloa, titular del Consejo de Participación, y dijo que se estaría consolidando una nueva metida de mano a la justicia. Escuchemos sus declaraciones. Que existe la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia. Y esto tiene que ver con la terna que presentamos como Corte Nacional de Justicia para que se designe al presidente titular del Consejo de la Judicatura.
que no es posible un Consejo de la Judicatura sin un titular que provenga del máximo organismo de justicia. Pese a todo, se han burlado de la Constitución, de la institucionalidad y de la justicia del Ecuador, porque han pasado cerca de 3 meses y no lo nombran ni lo van a nombrar. Retiramos la terna que presentamos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué retiramos? Porque queremos evitar que se consume la arbitrariedad, como acaban de escuchar, de archivar la terna. Aquí en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos han informado que Hernán Ulloa revisará las declaraciones que rindió Iván Saquicela y anuncian una rueda de prensa para las próximas horas. Gracias por ese reporte. Seguimos. Desde hoy los municipios ya no regularán el uso de la mascarilla en cada cantón. Lo hará el Ministerio de Salud. En el COE Nacional analizan incluso posibles sanciones para las municipalidades que no acaten esta resolución. Carla Delgado nos amplía. A partir de hoy, el Ministerio de Salud tendrá la competencia exclusiva sobre la regulación del uso de la mascarilla en el territorio nacional. La misma que en abril de 2020 fue entregada a los municipios del país, que eran los encargados de controlar y sancionar. Este cambio se da porque, según las autoridades del COE Nacional, algunos municipios se resisten a acatar la resolución del organismo que retiró la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados. Recordar a los municipios que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, el Estado es el responsable de formular la política pública de salud. Aunque por ahora más del 95% de los gobiernos locales se han adherido a la medida, municipios como el de Guayaquil mantienen sus propias reglas. El 15 de mayo, el municipio de Guayaquil, el Comité de Operaciones de Emergencia del municipio de Guayaquil, confunde a la ciudadanía, porque no tengo otro calificativo para llamarlo, en donde dice que se mantiene el uso de las mascarillas en lugares cerrados, algo que no dice la ordenanza. La eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla por ahora se mantiene. Aunque hay al menos unos 140 casos de COVID-19 más que la semana pasada, las hospitalizaciones o casos graves han disminuido. Tenemos 8 camas ocupadas en los hospitales del MCP a nivel nacional. No tenemos pacientes en cuidados intermedios y tenemos 2 pacientes en cuidados intensivos. A la interna del COE Nacional se analizan posibles sanciones que irán dirigidas a los municipios que no acaten estas disposiciones. En lo más destacado del mundo, les contamos que 11 personas murieron y otras 2 están desaparecidas tras las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias en el noreste de la India. Las autoridades además reportan que hay más de 16.000 hectáreas de cultivos bajo el agua. Las lluvias torrenciales que comenzaron el domingo han causado gran devastación en el distrito de Assam, en el noreste de la India. Este video muestra un tren de pasajeros vacío que quedó varado en un deslizamiento de tierra en una estación en el distrito de Dima Hasao. Los vagones se descarrilaron por la fuerte corriente de lodo y agua que descendía de las colinas. En otros ferrocarriles, los pasajeros tuvieron que ser rescatados por el ejército, pues quedaron detenidos en las rutas donde sigue lloviendo a cántaros. Debido a las múltiples roturas de las vías, se ha suspendido el servicio de más de 40 estaciones. Además, se han registrado enormes derrumbes que bloquearon caminos, enterraron casas y derribaron puentes. Casi 200.000 personas en 20 distritos de este estado han sido afectadas por el temporal y se habla de más de 33.000 desplazados que permanecen en campamentos, mientras que 16.000 hectáreas de cultivo quedaron bajo el agua. Al momento, reportan 11 muertos y 2 personas desaparecidas. Vamos a la pausa y al regresar les contaremos que bandas criminales han firmado un manifiesto para la pacificación en las cárceles. También,
La Asamblea tratará hoy el proyecto de ley de fijación del precio de la leche cruda, con el que busca que el pago a productores sea del 52% del precio de venta al público. En Guayaquil, representantes de la Comisión de Diálogo Penitenciario entregaron a las autoridades de rehabilitación social un manifiesto firmado por 4 bandas criminales en el que expresan su voluntad para una pacificación en las cárceles. Ese sería un primer paso para contrarrestar la violencia en las prisiones. Bessie Granja con el informe. Hasta las instalaciones de la Gobernación del Guayas llegaron miembros de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, creada por el Ejecutivo para enfrentar la crisis carcelaria. Allí entregaron un manifiesto al director del Servicio de Rehabilitación Social, Pablo Ramírez, en el cual 4 bandas criminales, Lobos, Tiguerones, Chone Killer y Latin Kings, expresaron su intención de dar el primer paso para que la calma llegue a los centros de reclusión. Y es lo que hace 5 meses comenzamos a delinear una planificación correspondiente y esa confianza de diálogo hoy se concreta con la Comisión de Diálogo y Pacificación y de esta manera contribuir a los objetivos que necesitamos. En la cita mostraron videos grabados por privados de libertad que leyeron el contenido del documento. Ellos solicitan para este proceso el apoyo del gobierno de turno, la Iglesia y nombraron como mediadora a Claudia Garzón, miembro de la Comisión de Diálogo Penitenciario. La comisión tiene un tiempo de duración, según decreto. Entonces quizás le van a solicitar al gobierno que se extienda para que usted pueda cumplir con el cometido de llegar a una pacificación y un diálogo con todas las organizaciones. Bueno, el decreto ya caduca el 16 de junio. Sin embargo, no es de solicitar. El mismo gobierno mirará las necesidades de continuar. Por supuesto que se declara desde la comisión el hecho de seguir, por supuesto. Alfredo Narváez, vocero de la comisión, advierte que a pesar de que exista una posible intención de pacificar las cárceles, esto no significa que no habrá más enfrentamientos. Si ustedes me preguntan si esto garantiza que no vuelva a haber ningún incidente, tendríamos que en honor a la verdad decir que no, pero sí es un inicio. Se espera que más organizaciones se sumen a esta propuesta. La Asamblea busca la fijación del precio de la leche cruda por ley a través de un porcentaje del precio de venta al público. El proyecto se tratará este martes en segundo debate. Patricio Díaz nos cuenta que se pide además incluir una suspensión para importar leche en polvo. No hay mayores cuestionamientos al proyecto de ley para la fijación del precio de la leche que se paga a los productores. Es conocida como leche cruda y la propuesta es que ese pago para quienes la producen sea del 52,4% del precio de venta al público por cada litro. Ahora nosotros hemos puesto los 42 centavos. Si esto sube a $1, significa que ya debe valer 52 centavos la leche cruda en finca, directamente pagado a nuestros pequeños y medianos ganaderos. Pero además la norma exige a las industrias que si sus presentaciones son menores al litro de leche, el precio sea directamente proporcional para no inducir al error a los consumidores. Hace 15 días valía 85 centavos y contenía los 1000 ml. Ahora subió la leche a 95 centavos, pero solamente ya contiene los 900 ml. Entonces es grave la situación. Y dice que por la decisión de la Corte Constitucional no pueden tratar restricciones al uso del suero de leche, pero que piden que se exija incluir en el semáforo nutricional su contenido, pues no tiene los mismos nutrientes que la leche. No solo eso, recordaron la cantidad de leche que en ciertos casos se desperdicia y desde Pachacutic piden que en la ley se incluya una suspensión para importar leche en polvo. Que se suspenda por lo menos por unos 10 años hasta dotarnos de las herramientas financieras, comerciales, técnicas, tecnológicas y poder competir en mejores condiciones. Proponen incorporar estas opciones en el texto final, por lo que sugieren que el documento regrese a la comisión para luego ser votado con los cambios.
Accidentes de tránsito, carros dañados y el incremento del parque automotor vuelven a la capital de la República caótica durante las horas pico. Este lunes, por ejemplo, trayectos que regularmente tomaban unos 20 minutos tardaron hasta 2 horas. Alex Ceballos lo constató en un recorrido. El ECU 911 reportó este lunes 121 alertas de tránsito, entre ellas 14 de consideración con estrellamientos, pérdidas de carril y fatales accidentes. El caos vehicular reinó en las avenidas Simón Bolívar, Napo, Trébol, Oriental. Horrible, terrible, 1 hora metido aquí. Los gobiernos provinciales y municipales intentan medidas de restricción y movilidad, pero nada alivia la crítica situación. Full, no hay cómo. Estamos desde temprano y recién estamos queriendo pasar. ¿A dónde va? Hacia el norte. A los más de 500.000 vehículos que tiene Quito se suma la carga automotriz de otros cantones. Esto satura aún más calles y avenidas. Más de 1 hora de tráfico y me falta todavía la mitad del camino. 2 horas desde Chillogallo hasta el centro de Quito quita la paciencia a cualquiera. Este vecino manifiesta que es el mismo tiempo que le toma viajar a Ambato. Todo el mundo andamos atrasados, estresados con la situación de los tiempos, porque así salgamos temprano de nuestras casas, en los atrancones vehiculares lo que nos atrasa a hacer nuestras actividades diarias. Ruegan que no ocurra una falla mecánica, pero pasa. En la entrada del túnel de San Roque, 4 vehículos dañados, sin que exista un servicio inmediato que los auxilie. Es demasiado, todos los días, de la misma de la mañana. La lluvia también hace su trabajo. Es otro factor que incide en esta congestión que asfixia. Desde la Magdalena prácticamente, desde el Pindado, la Magdalena viene. ¿Ya le está llamando? ¿Va? Ya, me están llamando del trabajo. ¿Qué será? El trabajo. A ver, contéstele a ver qué le dice. Así es la movilidad en una ciudad donde salir temprano no garantiza la puntualidad y tampoco seguridad en las vías. Y atención, porque para contrarrestar esa congestión que se genera diariamente en Quito, el alcalde de Santiago Guarderas anunció que se analiza la posibilidad de ampliar la restricción vehicular pico y placa de 2 a 4 dígitos por día. Más adelante en Televistazo, narcos estarían detrás del triple crimen ocurrido en Naranjal. Luego de la pausa tendremos un reporte desde ese cantón de la provincia del Guayas. Se reportó un triple crimen en una zona rural de Cantón Naranjal, en la provincia de Guayas. La policía relaciona estos asesinatos con bandas narcotraficantes. William Young viajó hasta esa localidad y nos actualiza esta noticia. Adelante, William. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en el sector de las Mercedes del Cantón Naranjal hay preocupación porque hoy amanecieron con la noticia de un triple asesinato que se registró en este recinto. Un vehículo llegó por esta vía con 2 ocupantes, escoltado por una motocicleta. Luego se bajaron e ingresaron a este inmueble y aquí ocurrió este triple crimen. Según la policía, habrían ejecutado a estas 3 personas. Cada cuerpo, cada cadáver tiene al menos 3 impactos de bala. Este es un inmueble que comparte habitaciones, es decir, aquí se alquilan cuartos y esto había sido arrendado hace algunos meses. Conversamos con el jefe de policía de Naranjal, escuchemos lo que nos dijo. 3 personas fallecidas, productos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Un mal reparto o posiblemente una venganza, pero eso estamos analizando todavía, trabajando en flagrancia. Lo que sí encontramos es un arma de fuego a un costado de uno de los cuerpos. Los habitantes de este recinto están preocupados, alarmados por este tipo de hechos violentos. Sin embargo, en lo que va del año, ya aquí en el Cantón Naranjal se han reportado 22 asesinatos, la mayoría vinculados al tráfico de drogas en gran escala y también en el microtráfico. Con esta información nosotros retornamos a estudios. Buenas tardes. Nueva
Nueva York le pide a sus ciudadanos volver a usar mascarillas en todos los lugares cerrados. La razón, un repunte de casos de COVID-19. Autoridades han anunciado que repartirán 16 millones de pruebas caseras. Recomiendan también los refuerzos de las vacunas, evitar multitudes y quedarse en casa si se tienen los síntomas. El uso de mascarillas en espacios interiores se recomienda en tiendas, oficinas, ascensores y en general cualquier otro sitio donde se comparta espacio con desconocidos. Rusia declara que decenas de soldados ucranianos evacuados de la acería de Azovstal en Mariupol son ahora prisioneros de guerra. Decenas de uniformados que resultaron heridos durante los bombardeos contra el sitio fueron llevados a territorios controlados por tropas prorrusas. Algunos fueron sacados en camillas y atendidos en el lugar antes de su traslado. La operación completa incluyó la salida de 264 militares. Rusia presenta estas imágenes como la rendición de Ucrania en Mariupol, tras lo cual, y por un acuerdo entre el ejército ruso y el gobierno de Ucrania, se produjo la evacuación de los soldados que estaban sitiados en el complejo siderúrgico. Se muestra a unos 53 combatientes heridos, llevados luego a un centro médico en Novosovsk, en la autoproclamada República Independiente de Donetsk, controlada por Rusia. Otros 211 han sido llevados en buses a través de un corredor humanitario hasta Olenivka, en la misma región prorrusa. Han pasado 83 días desde que comenzó el ataque a esta ciudad en el sur de Ucrania, tiempo en el cual se convirtió en símbolo de la resistencia, pero que ahora está bajo completo control de tropas del Kremlin. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha señalado que gracias a los defensores de Mariupol ganaron tiempo crítico para formar reservas, reagruparse y recibir asistencia de sus aliados. Y el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que intentarán el rescate de los soldados. Necesitamos héroes vivos, señaló. Pero en el sitio quedan más soldados, pues se calcula que unos 600 estaban atrincherados en la planta. Los evacuados son ahora prisioneros de guerra y podrían ser objeto de un intercambio de soldados entre Ucrania y Rusia. Mariupol ha sido uno de los frentes más sangrientos de la invasión, que casi 3 meses después no tiene visos de resolverse en poco tiempo. En Estados Unidos descubren un narcotúnel que conecta una bodega en San Diego con una casa en Tijuana. El pasadizo se utilizaba para trasladar millones de dólares en drogas y ha sido clausurado. Hay 6 detenidos por este caso. El subterráneo tenía una extensión de 540 metros de largo y fue descubierto por agentes especializados de México y Estados Unidos en este almacén. Así lo explicó el fiscal del sur de California, Randy Grossman. Los agentes federales estuvieron observando todo el tiempo. Cuando llegó el momento adecuado, detuvieron a varios autos, los registraron y hallaron muchas cajas de drogas. Algunos de estos vehículos ayudaron a guiar a los agentes a este almacén. Y al registrarlo, los agentes descubrieron el sofisticado punto de salida del túnel transfronterizo, construido en un piso de cemento. Estoy muy feliz de informar que no hay luz en el final de este narcotúnel. Mientras que en territorio mexicano, el túnel terminaba en esta casa, ubicada frente a un mercado ambulante, y cuenta con un sistema de rieles, ventilación e iluminación. Este no es un hallazgo casual, pues el embajador estadounidense Ken Salazar, quien hizo una visita la semana pasada a Tijuana, advirtió que en esta área hay más de 200 corredores que cruzan la frontera. Hemos detenido y acusado a 6 personas de conspiración para distribuir 1.750 libras de cocaína que fue contrabandeada a los Estados Unidos, dijo Grossman. Desde 2006, las autoridades han encontrado unos 15 túneles sofisticados en la frontera de California con México. La Convención Constituyente de Chile presentó el borrador de la nueva Carta Magna. El texto de 499 artículos deberá ser revisado por una comisión interna y deberá estar listo en julio para luego ser sometido a consulta popular. De aprobarse en plebiscito, sustituirá a la ley fundamental actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La demanda de una nueva constitución se derivó de las violentas protestas surgidas en Chile en 2019.
Una nueva ola de disturbios deja decenas de heridos en Jerusalén. Las fuerzas de seguridad de Israel chocaron con ciudadanos palestinos durante el sepelio de un joven que resultó herido de muerte en un enfrentamiento a finales de abril en la explanada de las mezquitas y que falleció esta semana. Israel ha denunciado que la multitud lanzó piedras y otros objetos contra los agentes, mientras que la autoridad palestina denuncia que los ciudadanos fueron blanco de un ataque brutal y bárbaro por parte de la policía israelí. El incidente dejó 71 heridos. Un comité del Congreso de Estados Unidos celebra hoy la primera audiencia en más de 50 años sobre fenómenos aéreos no identificados. 2 altos funcionarios de inteligencia del Pentágono deberán declarar lo que el gobierno sabe sobre los ovnis, considerando que ha pasado casi un año desde la publicación de un informe que documenta 140 casos, incluidos los testimonios que 2 pilotos militares dieron en 2004 sobre avistamientos de enigmáticos objetos a velocidad y maniobrabilidad superiores a la tecnología de aviación conocida. El presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, dijo que el pueblo estadounidense merece transparencia total sobre este asunto. Luego de la pausa, el susto por la caída de Richard Carapaz en la etapa 10 del Giro de Italia. Esto y más en el segmento deportivo. Dos personas resultaron heridas tras un aparatoso accidente de tránsito. El siniestro se registró anoche en la vía a la costa. En uno de los 3 carros involucrados, agentes hallaron varias botellas de cerveza. Son los instantes en que paramédicos del Cuerpo de Bomberos rescataban a una mujer que quedó atrapada tras un violento accidente. El siniestro ocurrió la noche de este lunes en el kilómetro 9 de la vía a la costa. Según las primeras investigaciones, este auto negro chocó al vehículo rojo que estaba siendo remolcado por una camioneta. 3 carros involucrados, 3 conductores, 2 aprendidos momentáneamente, uno fue trasladado a una casa asistencial. A la emergencia acudieron agentes de tránsito quienes cerraron la vía por varios minutos para la limpieza del combustible que quedó derramado. Es producto del impacto de los vehículos, gasolina, aceite, pero ya los compañeros del Cuerpo de Bomberos hicieron su trabajo ya de limpieza de calzado. Dentro de uno de los carros involucrados, los uniformados encontraron varias botellas de cerveza, por lo que se tomará la prueba de alcoholemia a los conductores para determinar si uno de ellos manejaba en estado etílico. Muy buenas tardes, es hora de hablar de deportes. Ya se disputó la 10ª etapa del Giro de Italia y nuevamente Richard Carapaz fue uno de los protagonistas de la jornada, manteniendo así su posición a la casa del liderato. Veamos el resumen. La etapa 10 del Giro de Italia consistió en un recorrido de 196 kilómetros entre Pescara y Jesi. El trazado tuvo un inicio plano, pero el cierre estuvo marcado por varias elevaciones. Nuevamente el equipo Ineos trabajó para Richard Carapaz, quien sigue demostrando solidez y consistencia. La locomotora sufrió una caída sobre el césped a 80 kilómetros de la meta, pero esto no representó contratiempos ni le causó lesiones. Los últimos kilómetros fueron intensos. Carapaz atacó a poco de la meta, obligando al resto de competidores a acelerar. En la recta final, Biniam Girmay le ganó el sprint a Mathieu van der Poel. Carapaz llegó quinto con el mismo tiempo que los vencedores de etapa. Este resultado le permite mantenerse cuarto en la general, a 15 segundos del español Juan Pedro López, portador de la maglia rosa. El exfutbolista Óscar Bagüí tendrá su partido de despedida. El lateral izquierdo ecuatoriano presentó ante los medios de comunicación los detalles del encuentro para conmemorar su retiro de las canchas. Tuvo una destacada carrera en el fútbol ecuatoriano. En su palmarés ostenta 4 títulos de Serie A conseguidos con Emelec. En diciembre colgó los botines, pero su fiesta de despedida está pendiente. El próximo 26 de junio en el Estadio Capo, el Óscar Bagüí tendrá su último baile. No, el jugador de fútbol creo que no se va a terminar nunca. Yo voy a ser jugador de fútbol toda la vida. Creo que nací con eso y me moriré siendo jugador de fútbol, pero
Hoy tengo la oportunidad de estar en otra etapa. El defensor contará con varias estrellas y ex compañeros como invitados. Hay chicos del tricampeonato, hay de gloria como Iván Hurtado, Edison Méndez, Castillo, Erazo, Frickson York, Matías Oyola. Actualmente Bagüí es parte del cuerpo técnico de Ismael Rescalvo. Los clubes ecuatorianos tendrán actividad en la Copa Sudamericana. En primer turno, Universidad Católica visita a Banfield en Argentina. El conjunto camarata está a solo 4 unidades del líder del grupo, que es Unión La Calera de Chile. Este partido está programado para las 17:15. Por otra parte, el club 9 de octubre recibe al Guaireña de Paraguay con la posibilidad de convertirse en puntero del grupo E si es que gana. Este duelo comenzará a las 19:30 y será en el estadio Hokkaido de Manta. Y para finalizar, les contamos que este fin de semana se realizó una nueva válida del Campeonato Nacional de BMX en su modalidad freestyle. Allí Jonathan Camacho se coronó campeón en una competencia donde el ciclista oriundo de Playas impuso condiciones. Anthony Lara fue segundo, mientras que el colombiano Juan Camilo Caicedo completó el podio. Este evento permite a los deportistas seguir sumando puntos en el ranking mundial. Recordemos que esta modalidad del ciclismo ya es parte del programa de los Juegos Olímpicos. Cumplidos hasta esta hora con la información deportiva, que todos tengan una buena tarde, sigan en sintonía de Televistazo. Pausa y más adelante, un mural en el centro histórico de Quito genera polémica. Sectores critican que Pikachu, un personaje animado japonés, sea parte de la pintura dedicada a mujeres tejedoras de la capital. Continuamos. Un mural pintado en la avenida 24 de Mayo, en el centro histórico de Quito, genera polémica. La pintura, entregada como parte del festejo por el Bicentenario, recibe críticas, pero también voces de respaldo. Francisco Garcés recogió las opiniones y nos cuenta más. Este es el mural del artista español Okuda San Miguel, que generó fuertes críticas de varios sectores porque en medio de las imágenes que representan a las tradicionales tejedoras de Llano Grande, está también esta imagen de Pikachu, un personaje de una serie animada de televisión. Muy bonito, sí le hace falta bastante colorido al centro histórico. No entiendo qué pinta Pikachu. O sea, eso es lo único que me llama muchísimo la atención. Veo que para mi criterio se representa la cultura ecuatoriana, nuestros indígenas y todo, pero lo que no veo que tenga relación ahí, el Pikachu. Y las críticas llegaron también al Cabildo. Bueno, el pedido ha sido que sea retirado justamente la parte de la caricatura, porque el resto del mural no afectaría en nada. Entonces esperemos que se lo tome en cuenta. Pero el alcalde defiende la obra. Pero hay un grave error que lamentablemente se escucha, que creen que tiene que ver con la gesta libertaria, que no tiene absolutamente nada que ver. Yo no creo que estamos en capacidad, ninguna persona, de censurar absolutamente nada, pero sí criticar, reflexionar. ¿Quién va a poner ese tema? ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Es terrible abrir esa puerta de la censura y como dije hace un rato también, desde el municipio no vamos a abrir esa puerta, vamos a respetar al artista. Este mural fue donado por la Embajada de España y es parte del proyecto Caminarte, que contempla la pintura de al menos 17 murales desde la avenida 24 de Mayo hasta la cima de la Libertad. Por lo pronto, 4 están pintados con colaboración de embajadas y empresas privadas. La agrupación española Divisio anunció su nuevo álbum y el regreso a nuestro país en junio. Los integrantes conversaron con Ana María Palacios. Divisio, 5 jóvenes que empezaron en YouTube hace más de 10 años, han logrado darse a conocer en Europa y América. Los españoles presentaron su cuarto disco, El Laberinto, en el que profundizan en su identidad. Intuición, amor propio, instinto, todo lo que nos hace a nosotros haber seguido nuestra voz interna. Y es que te pienso a cada hora, es necesario estar despierto. Los temas del disco fueron escritos durante la pandemia.
De las 50 canciones eligieron solo 12. Decidimos hacer, teníamos varias colaboraciones ya en el aire, pero decidimos cortar todo y hacer un disco que saliese desde dentro, ¿no? Por esto de estar tanto tiempo encerrados. Mil veces es el primer sencillo de este álbum al ritmo de pop, género con el cual se han identificado con el paso del tiempo. Y es un tema que en el directo el otro día tocamos por primera vez, que hicimos nuestro primer concierto de la gira. En el escenario lo disfrutamos muchísimo. Yo creo que la gente también la cantó, la disfrutó. Divicio regresa a nuestro país el próximo 18 de junio y ofrecerán un show en el... Aguilar, que cumple 10 años, tiempo en el que se ha convertido en uno de los más representativos del Ecuador. La fecha fue celebrada en grande sobre un escenario en el que se han presentado más de 2000 obras. Como todo lo que se convierte en ícono, el Sánchez Aguilar nació con una idea que no causó mucho entusiasmo inicial. Cuando a mí me dijeron que era un teatro lo que la Fundación Sánchez Aguilar iba a construir, yo me dije, ¿un teatro? ¡Qué locura! Quien lo dice es alguien que no solo cambió rápidamente de opinión, sino que convirtió el teatro en su orgullo, porque el solo hecho de que una obra como esta exista ya siembra un cambio en materia cultural. El que exista teatros en una ciudad hace que haya una cultura teatral, hace que las familias busquen el teatro. Yo creo que siempre hay que estar trabajando en la formación de públicos para impulsar esta formación cultural dentro de la ciudad. El Teatro Sánchez Aguilar fue mentalizado y construido por la fundación del mismo nombre, con 3 salas que han acogido artistas de todo el mundo, con un escenario sobre el que se han presentado más de 2000 obras, con un aporte cultural que se frenó abruptamente cuando en el camino se atravesó una pandemia y algunos creyeron que no habría recuperación. Y todos tuvimos que pensar en la manera de reinventarnos y buscar otras opciones para seguir adelante y no parar. Y claro que siguieron adelante. Llegaron proyectos nuevos, crearon una escuela de artes escénicas para niños y adolescentes. Se mantuvieron en pie. El Sánchez Aguilar está ubicado en San Borondón y por eso el municipio de ese cantón les otorgó una placa conmemorativa. Un teatro joven pero representativo que lleva ya 10 años abonando y sembrando en el terreno cultural del Ecuador. Bueno, felicitaciones al Sánchez Aguilar por estos 10 años. Así despedimos, amigos televistazo, a esta hora. Gracias a todos por acompañarnos. Pedro. Sí, Gaby, amigos, más noticias esta noche a las 7. Los esperamos. Que tengan todos una buena tarde.